¿Alguna vez has sentido que no hay solución para lo que estás enfrentando? Tal vez la medicina te ha dado un diagnóstico desalentador, los tratamientos no han funcionado, o simplemente sientes que tu alma está enferma, agotada por el dolor, la ansiedad o la desesperanza. Y si te dijera que existe un médico supremo, un sanador divino, que no solo restaura cuerpos, sino también corazones y almas. Un médico cuyos recursos no tienen límite, cuya sabiduría sobrepasa la de los mejores especialistas y cuyo poder es capaz de hacer lo imposible. Un médico que no cobra por su consulta, pero que ofrece la cura más valiosa, la vida eterna. En este video vamos a descubrir el verdadero poder sanador de Jesús. Vamos a sumergirnos en la palabra para ver cómo Él obró milagros en el pasado, cómo sigue sanando hoy y cómo su poder puede manifestarse en tu vida si crees. Pero hay algo que muy pocos saben. Hay una clave espiritual en la penúltima enseñanza de este estudio que puede desbloquear una bendición en tu vida. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios "Paz en Cristo". Al hacerlo, estarás declarando que crees en el poder sanador de Dios y que este mensaje puede cambiar vidas. Además, da me gusta a este video, porque al hacerlo, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar sobre la sanidad de Jesús. ¿Estás listo para conocer al médico de los médicos y experimentar su poder en tu vida? Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy podría ser la respuesta que has estado buscando. Jesús sana al paralítico de Betesda. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, encontramos una historia que revela el corazón sanador de Jesús y nos deja una enseñanza poderosa sobre la fe y la acción. Imagina la escena, un estanque en Jerusalén llamado Betesda, rodeado de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban un milagro. Se decía que de vez en cuando un ángel descendía y agitaba el agua, y el primero que entraba después del movimiento quedaba sano. Entre toda esa multitud había un hombre que llevaba 38 años postrado, esperando su oportunidad para ser sanado. 38 años. Un tiempo lo suficientemente largo para que la esperanza se apague, para que el corazón se llene de frustración y resignación. Pero un día Jesús lo vio. No fue el enfermo quien buscó a Jesús, sino que fue el Maestro quien puso sus ojos en él. Y con una simple pregunta, desafió su estado de parálisis. ¿Quieres ser sano? Juan 5:6. Qué pregunta tan extraña para alguien que ha estado enfermo por tanto tiempo, ¿verdad? Pero Jesús nunca hace preguntas innecesarias. Él conocía el corazón de ese hombre. Sabía que después de tantos años de sufrimiento, quizás ya había dejado de creer en su propia sanidad. El paralítico respondió con una excusa. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y cuando yo voy, otro desciende antes que yo. Juan 5:7. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Esperamos que las circunstancias cambien, que alguien nos ayude, que las condiciones sean favorables para recibir un milagro. Creemos que la sanidad depende de un método, de un procedimiento, de una oportunidad que nunca llega. Pero Jesús no estaba atado a los métodos humanos. Su poder es directo, inmediato y absoluto. Entonces, Jesús le dio una orden que cambiaría su vida para siempre. Levántate, toma tu lecho y anda. Juan 5:8. Sin necesidad de aguas agitadas, sin esperar turnos, sin ayuda de nadie más. Solo por el poder de su palabra, aquel hombre se levantó y fue sanado al instante. ¿Qué nos enseña esta historia? Jesús te ve en tu necesidad. No importa cuánto tiempo lleves sufriendo, Él no te ha olvidado. Su mirada de compasión está sobre ti. Él no te pregunta sobre tus circunstancias, sino sobre tu deseo.
La pregunta de Jesús sigue resonando hoy. ¿Quieres ser sano? No es una pregunta superficial. Quiere saber si realmente estás dispuesto a dejar atrás tu pasado, tus limitaciones y tu mentalidad de derrota. Tu sanidad no depende de métodos humanos. El paralítico pensaba que su única oportunidad estaba en el estanque, pero Jesús le mostró que su sanidad dependía únicamente de la palabra de Dios. La obediencia activa el milagro. Jesús no levantó al hombre, le dio una orden y fue la obediencia del paralítico la que desató su sanidad. Hoy Jesús sigue preguntando, ¿quieres ser sano? Tal vez no se trate de una enfermedad física, sino de una herida emocional, de un pecado que te mantiene atado, de una angustia que llevas por años. Su poder sigue siendo el mismo y su palabra sigue teniendo autoridad para sanar. Si crees que Jesús sigue sanando, escribe en los comentarios, Jesús es mi sanador. Y sigamos descubriendo más sobre su poder sanador. La mujer con flujo de sangre, la fe que toca a Jesús. Entre la multitud que seguía a Jesús, había una mujer con una historia desgarradora. Durante 12 años, había sufrido una enfermedad que la debilitaba constantemente. Un flujo de sangre que, además de afectar su salud, la hacía ceremonialmente impura según la ley judía. Imagínate su situación. 12 años de sufrimiento ininterrumpido, 12 años de aislamiento, de rechazo social, de gastos en médicos sin encontrar una cura. La Biblia dice que había gastado todo lo que tenía buscando sanidad, pero en vez de mejorar, su condición empeoraba. Marcos 5:26. Tal vez hoy te encuentres en una situación parecida. Quizás has probado todo para solucionar tu problema. Has buscado ayuda en todas partes y en vez de mejorar, las cosas han empeorado. Pero esta mujer nos enseña que cuando los recursos humanos se agotan, el poder de Dios apenas está comenzando, el momento del milagro. Cuando la mujer escuchó hablar de Jesús, algo se encendió en su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, tuvo esperanza. Y a pesar de su debilidad, a pesar del riesgo de ser descubierta y reprendida por tocar a alguien en su estado de impureza, se abrió paso entre la multitud con una fe inquebrantable. La Biblia nos dice que ella pensó dentro de sí, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5:28. No necesitaba que Jesús pusiera sus manos sobre ella. Ni siquiera necesitaba que él supiera de su presencia. Solo necesitaba tocar su manto. Entonces, en medio de la muchedumbre, extendió su mano y tocó el borde del manto de Jesús. Y en ese instante, su enfermedad desapareció. Jesús, sintiendo que poder había salido de él, se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? Los discípulos estaban confundidos. Había muchas personas tocándolo, pero Jesús hablaba de un toque diferente, un toque de fe. La mujer, temblando, confesó lo que había hecho. Pero en vez de reprenderla, Jesús la miró con amor y le dijo, «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote». Marcos 5:34. ¿Qué nos enseña esta historia? Cuando todo falla, Jesús sigue siendo la respuesta. No importa cuántas veces hayas intentado solucionar tu problema sin éxito, en Cristo siempre hay esperanza. La fe verdadera se traduce en acción. Esta mujer no solo creyó, sino que actuó en su fe. No esperó a que Jesús la viera. Ella decidió ir tras su milagro. El poder de Jesús no es limitado. Él no necesita tocarte físicamente para sanarte. Un simple acto de fe es suficiente para activar su poder en tu vida. Jesús no rechaza a los quebrantados. Esta mujer era considerada impura, indigna de estar en público, pero Jesús la llamó hija.
Cuando nos acercamos a Él con fe, nos recibe con amor y restauración. Hoy Jesús sigue sanando. Si crees que un toque de fe puede cambiar tu vida, comenta: Señor, hoy toco tu manto, y sigamos aprendiendo más sobre su poder. La sanidad del paralítico en Betesda. Cuando Jesús es tu única opción, imagina estar postrado por 38 años sin poder moverte, dependiendo de otros para absolutamente todo. Así era la vida de un hombre que yacía junto al estanque de Betesda, un lugar donde muchos enfermos esperaban un milagro. Según la tradición, de vez en cuando un ángel descendía y agitaba el agua, y el primero en entrar era sanado. Este paralítico veía la esperanza tan cerca, pero al mismo tiempo tan inalcanzable. Cada vez que el agua se movía, intentaba llegar, pero alguien más se adelantaba. A pesar de estar en un lugar de milagros, su situación no cambiaba. ¿Te ha pasado? ¿Has visto cómo otros reciben bendiciones, cómo otros avanzan en la vida, mientras tú sigues esperando? Tal vez has sentido que la solución está cerca, pero no puedes alcanzarla. Jesús ve lo que otros ignoran. Un día, Jesús pasó por Betesda y vio a este hombre entre la multitud de enfermos. No fue el paralítico quien llamó a Jesús, sino que fue Jesús quien lo buscó. Cristo le hizo una pregunta que podría parecer obvia: ¿quieres ser sano? O Juan 5:6. Podríamos pensar, claro que sí, ¿cómo no va a querer sanarse? Pero Jesús no hace preguntas sin razón. A veces, después de tanto tiempo en la misma condición, nos acostumbramos a nuestra desgracia y perdemos la esperanza. La respuesta del hombre reflejó su resignación. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Juan 5:7. Él seguía esperando una oportunidad humana, cuando el mismo Dios estaba frente a él. Jesús no le respondió con lamentos ni le dijo que esperara más. Jesús le dio una orden llena de autoridad y poder: levántate, toma tu lecho y anda. Juan 5:8. En ese instante el hombre fue sano. No necesitó que el agua se moviera. No necesitó ayuda de otros. Todo lo que necesitaba era a Jesús. ¿Qué aprendemos de esta historia? Jesús te ve en tu necesidad, aunque los demás te ignoren. Este hombre estuvo postrado por décadas sin ayuda, pero Jesús lo vio y se acercó a él. Nuestra esperanza no debe estar en métodos humanos, sino en el poder de Dios. Este hombre esperaba la oportunidad de entrar al agua, sin saber que el agua viva estaba delante de él. Dios no te llama a quedarte en la miseria, sino a levantarte. Levántate es un llamado a la acción. Jesús no solo lo sanó físicamente, sino que lo llamó a una nueva vida, una vida en movimiento y sin excusas. Cuando Jesús ordena algo, lo imposible se vuelve posible. No importaba cuántos años llevaba postrado, en un instante su historia cambió. Si crees que Jesús aún tiene el poder de levantar lo que está postrado en tu vida, comenta: Señor, levántame con tu poder. La mujer encorvada. Jesús endereza lo que el enemigo ha torcido. En Lucas 13:10-13, encontramos a una mujer que llevaba 18 años encorvada, incapaz de enderezarse. No era una enfermedad común, sino un ataque espiritual. El enemigo la había atado y deformado su cuerpo. Imagínate vivir así, viendo el suelo en lugar del cielo, caminando con dolor, incapaz de mirar a los ojos a tus seres queridos. Aquel espíritu no solo había torcido su espalda, sino también su vida entera. Pero un día Jesús la vio. Jesús interrumpe lo que te ata. La Biblia dice que Jesús enseñaba en la sinagoga cuando notó a esta mujer. Él podría haber seguido con su sermón, pero su compasión era más fuerte que la tradición. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Lucas 13:12.
Jesús no necesitó largos rituales ni fórmulas complejas. Solo bastó su palabra de autoridad. En ese instante, su espalda se enderezó y ella comenzó a glorificar a Dios. ¿Qué nos enseña esta historia? Jesús te ve aunque otros te ignoren. Esta mujer llevaba 18 años en la sinagoga sin que nadie hiciera nada, pero bastó un encuentro con Jesús para cambiar su vida. Hay ataduras espirituales que solo Jesús puede romper. La Biblia deja claro que no era una simple enfermedad, sino una opresión del enemigo. El poder de Dios no tiene restricciones. Los líderes religiosos se indignaron porque Jesús sanó en sábado. Pero Dios no tiene días prohibidos para hacer milagros. Cuando Dios te endereza, lo primero que harás es alabarle. Antes de pedirle cualquier otra cosa, esta mujer glorificó a Dios. Si crees que Jesús puede enderezar todo lo que el enemigo ha torcido en tu vida, comenta: Jesús, endereza mi vida con tu poder. El leproso sanado. Jesús toca lo intocable. En Mateo 8:1-4 encontramos a un hombre que vivía en el olvido, el rechazo y la desesperación. No tenía derecho a acercarse a nadie, pues la lepra lo hacía impuro. La sociedad lo había desechado, pero Jesús no. El grito de un corazón desesperado. Cuando este leproso vio a Jesús, se postró ante él y le dijo algo impactante: Señor, si quieres puedes limpiarme. Mateo 8:2. Este hombre no dudaba del poder de Jesús, sino de su voluntad. Quizás había escuchado de otros milagros, pero se preguntaba: ¿hará esto por alguien como yo? ¿Alguna vez te has sentido así? Tal vez crees que Dios hace milagros, pero dudas si lo hará contigo. Jesús toca lo que nadie quiere tocar. La respuesta de Jesús no fue solo con palabras, sino con un acto radical. Quiero, sé limpio. Mateo 8:3. Y lo tocó. Jesús no necesitaba tocarlo para sanarlo, pero lo hizo para demostrarle amor. Mientras todos huían de él, Jesús lo abrazó con su compasión. En ese instante, la lepra desapareció. Lo que Jesús nos enseña aquí: Él está dispuesto a sanarte sin importar tu condición. No importa cuán sucio, indigno o rechazado te sientas, Jesús quiere sanarte. Dios no solo sana el cuerpo, también restaura la dignidad. Este hombre volvió a ser aceptado en la sociedad. Ya no tenía que vivir apartado. La fe mueve el corazón de Jesús. El leproso no pidió sanidad con arrogancia, sino con humildad. Se postró, creyendo que Jesús tenía la última palabra. Si crees que Jesús puede tocar y sanar lo que nadie más puede, comenta: Señor, si quieres, sáname hoy. La mujer enferma. Cuando tocar a Jesús, lo cambia todo. En Marcos 5:25-34, encontramos a una mujer que llevaba 12 años enferma. Había gastado todo su dinero en médicos, pero su condición solo empeoraba. ¿Te imaginas? Vivir así, agotada, sin fuerzas, sin esperanza. Sin embargo, un día escuchó hablar de Jesús, la fe que rompió las barreras. Esta mujer tenía una enfermedad que la hacía impura, según la ley judía. No podía tocar a nadie sin hacerlos impuros también, pero ella decidió arriesgarse. Si tan solo toco su manto, seré sana. Marcos 5:28. No necesitaba que Jesús le hablara, ni que orara por ella. Su fe le decía que un solo toque bastaría para recibir su milagro. El momento de la sanidad. Entre la multitud, se acercó a Jesús y tocó su manto. En el instante en que lo hizo, su cuerpo fue sanado. Pero lo más sorprendente es que Jesús se detuvo. ¿Quién me ha tocado?, preguntó. Los discípulos le dijeron: Maestro, la gente te aprieta por todos lados. Pero Jesús sabía que ese toque había sido diferente. Entonces la mujer confesó con temor lo que había hecho. Y Jesús le respondió con amor:
Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Marcos 5:34. Lo que Jesús nos enseña aquí, la fe nos conecta con el poder de Dios. No fue el manto de Jesús lo que la sanó, sino su fe. Jesús siempre se detiene por los que creen en Él. Aunque estaba rodeado de multitudes, su mirada se enfocó en una sola persona que le tocó con fe. Dios no solo sana el cuerpo, sino el alma. Jesús no solo le devolvió la salud, sino que la llamó hija. Restauró su identidad. Si hoy necesitas tocar el manto de Jesús con fe, comenta: Señor, creo en tu poder sanador. La sanidad del ciego Bartimeo, clamando con fe. En Marcos 10:46-52 encontramos a Bartimeo, un hombre ciego que mendigaba a la orilla del camino. Era un hombre marginado, ignorado por la sociedad. No podía ver, pero podía escuchar. Y un día escuchó que Jesús estaba pasando. Un clamor que no se podía ignorar. Cuando Bartimeo supo que Jesús de Nazaret estaba cerca, gritó con todas sus fuerzas: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente intentó callarlo. Le decían que se callara, que no molestara al maestro, pero él no se rindió. Gritó aún más fuerte. Jesús siempre responde a un clamor sincero. Jesús escuchó su voz en medio del bullicio. Se detuvo y dijo: llámenlo. Los mismos que lo callaban ahora le decían: ánimo, levántate, Jesús te llama. Un acto de fe, dejar atrás la vieja vida. Bartimeo se levantó de un salto y dejó su manto. Ese manto era su identidad como mendigo. Al soltarlo, estaba diciendo: voy a Jesús y nunca volveré a ser el mismo. La pregunta de Jesús y la respuesta de Bartimeo. Cuando llegó ante Jesús, el maestro le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo respondió con fe: Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Y al instante recuperó la vista y siguió a Jesús por el camino. Lecciones poderosas de este milagro. A veces hay que gritar más fuerte por nuestro milagro. No permitas que la gente te haga callar. Cuando Jesús llama, hay que dejar atrás lo viejo. Bartimeo soltó su manto antes de recibir su sanidad. Jesús pregunta porque quiere que expresemos nuestra fe. No es que no supiera que Bartimeo era ciego, sino que quería escuchar su petición. Si tú también necesitas un milagro, comenta: Jesús, ten misericordia de mí. La fe de la mujer con flujo de sangre. Sanidad por el toque de Jesús. En Marcos 5:25-34 encontramos una historia conmovedora de sanidad, fe y restauración. Era una mujer que llevaba 12 años sufriendo de una enfermedad que la hacía impura. Había gastado todo su dinero en médicos, pero en lugar de mejorar, empeoraba. Estaba cansada, debilitada, rechazada por la sociedad, pero no había perdido la fe. Un acto de fe en medio de la multitud. Cuando escuchó que Jesús pasaba cerca, tomó una decisión radical. Se dijo a sí misma: si tan solo toco su manto, seré sana. No necesitaba que Jesús la mirara o le hablara. Solo quería tocarlo, en secreto. Con una fe inquebrantable, se abrió paso entre la multitud y tocó el borde del manto de Jesús. El poder que sana. En el mismo instante, su hemorragia se detuvo. Sintió en su cuerpo que había sido sanada. Pero Jesús también lo sintió. Se detuvo y preguntó: ¿quién me ha tocado? Los discípulos estaban confundidos. Había mucha gente empujando a Jesús, pero él supo que alguien lo tocó con fe, confesar el milagro. La mujer, temblando, se acercó y le contó toda la verdad. Jesús la miró con amor y le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Lecciones que transforman vidas. No basta con estar cerca de Jesús. Hay que tocarlo con fe.
Muchas personas estaban a su alrededor, pero solo una recibió el milagro. El poder de Dios está disponible, pero es la fe la que lo activa. Jesús no solo sana, también restaura y da identidad. Le dijo, hija, algo que quizás nadie le había dicho en años. Jesús sigue sanando hoy. Si crees que Jesús aún tiene poder para sanar, comenta, yo toco el manto de Jesús con fe. Jesús, el médico que nunca falla, si has llegado hasta aquí, te felicito de corazón. No todos lo hacen. Eso demuestra tu fe y tu deseo de conocer más a Jesús, el médico de los médicos. Muchos comienzan, pero pocos perseveran hasta el final. Tú eres uno de esos pocos. Eso significa que Dios está obrando en tu vida. Jesús sigue sanando hoy. Hemos visto a lo largo de este estudio cómo Jesús sanó con solo una palabra, con un toque, con su presencia. Pero lo más asombroso es que Él sigue haciendo milagros hoy. Tal vez tú o alguien que amas necesita una sanidad. Tal vez has probado todo, has orado, has esperado y sientes que la respuesta no llega. Hoy quiero recordarte algo poderoso. Jesús no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo, un acto de fe que puede cambiarlo todo. Si crees en el poder sanador de Jesús, quiero que comentes esta frase, Jesús, yo confío en tu sanidad. Al hacerlo, estarás declarando tu fe y permitiendo que esta palabra se active en tu vida. Quiero ver cuántos tienen la fe para proclamarlo. Comparte esta palabra, es una semilla de vida. Muchas personas están enfermas, desesperadas, sin esperanza. Tal vez este video sea lo que necesiten para creer en su milagro. Si tú compartes este mensaje, estarás llevando sanidad espiritual y física a muchas vidas. Así como la mujer con flujo de sangre tuvo que abrirse paso entre la multitud para tocar el manto de Jesús, este video necesita abrirse paso en YouTube. Y eso solo es posible con tu ayuda. Dale me gusta para que YouTube muestre este video a más personas. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campana. Este canal es un lugar de fe, sanidad y esperanza. Cada vez que subamos un nuevo mensaje, puede ser la palabra que Dios quiere darte. Antes de irte, un momento de paz con Dios. No te vayas todavía. Tómate unos segundos, cierra los ojos y deja que la música te envuelva. Usa este momento para hablar con Dios en tu corazón. Dale gracias por este día, por tu vida, por lo que está haciendo en ti y quédate en silencio unos minutos, porque a veces, en el silencio, Dios habla.